Bueno, sean bienvenidos esta noche a este podcast, este episodio piloto en el cual hablaremos un poco sobre, la historia de la masacre de las bananeras. Estará dirigido por Camilo Montaño y mi persona Daniel Pimienta. Bueno, es inconcebible que las brisas decembrinas hayan traído a la zona bananera del Magdalena una nube de violencia y de una masacre que les arrebató la alegría de un pueblo en plena celebración de las fiestas navideñas. Y así comienza un suceso que marcó la historia de nuestro país, llamado la masacre de las bananeras. Este desgarrador acontecimiento se llevó a cabo en la década de los años 20, exactamente el 5 y 6 de diciembre de 1928. Es ya casi 92 años desde aquella vez, donde sucedió una de las masacres más trágicas de la historia de nuestro país. Personalmente me ha causado un gran impacto, porque mientras investigaba y recopilaba testimonios e información sobre esta masacre, me he dado cuenta de que es un acontecimiento muy oscuro en nuestra historia. Antes de sumergirnos en la historia, les daremos antecedentes y queremos dar el causante de tan desafortunado hecho. Fue en una noche decembrina, una que aparentemente sería como cualquier otra noche, pero lastimosamente no fue así. A eso de las 10 de la noche, los trabajadores de la United Fruit Company, impulsados por un sentimiento de injusticia, por el gran descontento debido a la falta de derechos y garantías laborales, se reunieron en el ferrocarril de la Ciénaga para hacer una manifestación. Se quejaban de sus indignas condiciones a la hora de trabajar, de las pocas garantías y de una baja remuneración a comparación de sus grandes esfuerzos. Tampoco contaban con servicios médicos ni un acceso a la pensión. Estaban siendo explotados por parte de sus empleadores. Y pues nada de esto era nuevo, ya que años atrás venían dándose distintas protestas en contra de los monopolios y de la pobre legislación laboral por parte del gobierno, debido a los antecedentes y también a una discriminación racial donde se consideraba a las comunidades afro como una molestia e incluso como alborotadores y revoltosos. Hasta incluso dentro de un decreto donde se les denominaba como cuadrillas de malhechores. Todo esto contribuyó a generar un gran prejuicio respecto a los trabajadores de las bananeras. Ante el auge de movimientos obreros de ideologías socialistas, el gobierno veía con malos ojos toda clase de manifestaciones, ya que cada vez iban más en aumento, siendo muy populares en las centrales obreras del país. Colombia venía muy marcada socialmente por todos los conflictos que se habían adjudicado hacia épocas anteriores, periodos en los cuales trajo como consecuencia al país una gran cicatriz. La Guerra de los 1000 días, uno de los sucesos por los cuales la nación venía estando resentida, fue detonado por la persecución ideológica por parte de los conservadores hacia los liberales. Asimismo, la recesión de los precios del café causaron gran descontento en los colombianos. El mencionado conflicto bélico habría dejado a un país desequilibrado y arruinado, lo que sería el detonante para una serie de acontecimientos que marcarían aún más la historia del país. Dentro de dichos acontecimientos se destacan la desintegración por parte de Panamá del territorio colombiano y más adelante la intervención de la United Fruit Company en la economía del territorio, trayendo así el sanguinario y oscuro suceso de la masacre de las bananeras. Antes que nada, hablemos un poco de cómo estaba el lugar donde se desarrollaban los hechos. Hablemos del departamento del Magdalena, específicamente del municipio de Ciénaga. Ciénaga era un lugar abandonado, aislado del resto de Colombia. Unas pocas familias con intereses mercantiles allí vivían. Gran parte de la población que habitaba esta zona eran indígenas colonos, mulatos y negros, los cuales se dedicaban al cultivo y a la pesca para su subsistencia. Como consecuencia de la abolición de la esclavitud de 1851, las haciendas se habían empobrecido y por consiguiente muchas habían sido abandonadas, por lo que grandes extensiones de tierras yacían baldías y nadie las reclamaba como suyas. El banano es una fruta originaria de Papúa Nueva Guinea, país situado en el continente asiático. El cultivo de esta fruta se extendió por la India y al mundo islámico, hasta llegar a las costas africanas, y con el comienzo de la modernidad, en el siglo XV, comerciantes portugueses establecieron plantaciones en colonias americanas. El banano fue considerado como alimento para los esclavos, puesto que era fácil de cultivar y contenía alto nivel calórico. La geografía que posee Ciénaga hacía apto el cultivo de esta fruta. Sin embargo, su potencial no había sido aprovechado. No es hasta que las familias de la alta sociedad de Santa Marta
se empiezan a interesar en el tema de la exportación de productos agrícolas y con la ayuda de una compañía francesa rompen su aislamiento y surge la economía en el departamento. Ya se venía dando desde finales del siglo XIX y comienzos del XX la intervención por parte de compañías extranjeras en el sector agrícola en la costa atlántica colombiana. La primera compañía en involucrarse fue la Compagnie Immobilier y Agricole de Colombia, que durante la década de 1870 compró aproximadamente 20.000 hectáreas cerca de Santa Marta. Las élites locales aprovecharon la renovación de la actividad económica estimulada por la compañía. Es entonces cuando comenzaron a sembrar tabaco, cacao y caña de azúcar, que aquella exportaba. Al mismo tiempo se hicieron esfuerzos para desarrollar una infraestructura que conectara Santa Marta con los mercados, y es entonces cuando en 1881 un grupo de notables samarios obtuvieron la autorización para construir un ferrocarril de Santa Marta hacia el río Magdalena, y en el año 1887 se inicia un plan para mejorar el puerto. Para ese mismo tiempo se fundó la primera sociedad de agricultores, y asimismo un grupo de empresarios samarios establecieron las primeras plantaciones de banano en Colombia, en Ciénaga. Ya en 1889 Santa Marta había exportado cerca de 5.000 racimos y 3 años más tarde esta cifra subió a 45.000. Aunque la iniciativa fue colombiana, los empresarios locales no podían desarrollar plenamente la industria bananera. La producción en gran escala para mercados internacionales requería enormes cantidades de capital con el que ningún individuo o compañía en Colombia contaba en ese entonces. Debía construirse ferrocarriles para llevar los plátanos al puerto, debían mejorarse los equipamientos de este, y los barcos debían llegar a tiempo. Era necesaria una red bien coordinada de distribución en el país importador. Además, en la región árida de Santa Marta los canales de riego eran una necesidad. Aparte de los altos requisitos del capital, el negocio del banano era arriesgado. Cualquier plantación podía borrarse fácilmente por agotamiento del suelo, enfermedad del banano o huracanes, lo cual todo esto favoreció los intereses económicos por parte de una compañía estadounidense, la cual marca el comienzo de toda esta historia. Hablamos de la intervención por parte de la United Fruit Company. La United Fruit Company nace de la unión de dos compañías realmente, la Tropical Trading and Transport Company, fundada por Minor Cade, y por la Boston Fruit Company. La unión de ambas empresas da como inicio a la United Fruit Company, las cuales se adjudicaron mundialmente el comercio del banano. Para sintetizar un poco referente a la United Fruit Company, podríamos decir que esta compañía se había convertido prácticamente en un terrateniente más. Tendríamos que decir un poco sobre que el flujo migratorio que ha llevado la industria del banano a la zona del Caribe fue muy grande gracias a esta compañía que contrató muchísimos trabajadores a precios muy bajos. También podremos decir un poco que la industria del banano genera mucha plusvalía, ya que la verdad es que se generan muchísimas ganancias en ese entonces gracias a la facilidad de exportación que tenían las compañías, y los trabajadores recibían muy poco y eran contratados una mano de obra muy barata. También he de reconocer que esta ha sido una de las compañías más pioneras en este sentido, porque fue una de las primeras compañías extranjeras que vino a Colombia, empezando, por así decirlo, el flujo del dólar y la inversión al país. La United Fruit Company se podría también considerar como un enclave más de Estados Unidos, ya que en este territorio era autónomo, tenía sus propias leyes e incluso se manejaba el idioma inglés y la moneda de este país. Y pasando un poco más al desarrollo de la tragedia, tendríamos que decir que al declararse la huelga, donde los trabajadores hacían una petición de 9 puntos para negociar con el gobierno, y ante la intransigencia de una empresa protegida por el Estado, se dio una negativa ante estas negociaciones. Fue un general, cuyo nombre, Cortés Vargas, que con el apoyo del gobierno y de la misma United Fruit Company, ordenó controlar la huelga a como diera lugar. El uso de la fuerza letal en contra de personas inocentes y desarmadas estaba totalmente permitido, dando lugar a una masacre y a una violación de los derechos humanos. Pues cabe resaltar que en ese entonces todavía no se había emitido o redactado una declaración de los derechos humanos, mas sin embargo, años después se catalogó como una violación a estos mismos. Ya en la madrugada del 6 de diciembre, el general Cortés Vargas dio la cara a los trabajadores que estaban en huelga y les leyó un decreto que les impedía reunirse y que a su vez los llamó una cuadrilla de malhechores.
Posterior a eso, les advirtió que tenían un par de minutos para abandonar el ferrocarril o serían baleados. Y ante la negativa de los trabajadores y sus peticiones de negociar, la respuesta del gobierno se hizo saber a través de los militares: abrir fuego contra la multitud de personas desarmadas. Quienes habían prometido proteger a capa y espada al pueblo, en estos momentos se encargó de atacar a su mismo pueblo, siendo una traición a la patria y más que todo un acto de deshumanización. El conteo de víctimas no se hizo sino hasta después de días, donde hubo varias versiones. Algunos afirmaban que eran centenares de muertos. Otras versiones oficiales, como la del general Cortés Vargas, decía que eran 13 los muertos y 19 los heridos. Muchos testigos contrastaron esta versión y se comentaba que eran alrededor de 500 los muertos, donde la gran mayoría de cuerpos habían sido arrojados al mar por orden de los militares. Años después, un joven llamado Jorge Eliezer Gaitán, recién llegado de sus estudios en Italia, inició una investigación sobre esta masacre, donde afirmó que los muertos llegaban a más de 1000. También se abrió un debate y se denunció ante el Congreso dicha masacre. Todo esto ha generado consecuencias muy relevantes en la historia del país. Bueno, y pudimos concluir un poco ya sobre lo que fue esta historia trágica y que ha quedado impune en la historia colombiana. Nunca se adjudicaron culpables ni nada. Bueno, el culpable está, pero nunca se le adjudicó cargos frente a esto. O sea, podemos pasar ahora a las consecuencias. Montaño, no sé qué quieras aportar sobre las consecuencias. Bueno, pues yo quisiera más que todo como que recalcar un poco entrar un poco el debate si este joven recién llegado de Italia, que fue Jorge Eliezer Gaitán, le sirvió como trampolín el hecho de haberse hecho la investigación y de haber, por así decirlo, denunciado toda esta masacre. ¿Tú consideras que esto de cierto modo fue politizado y fue convertido en un trampolín para su carrera política? Sí, claro, o sea, estamos viendo cómo esto fue tomado como propaganda para el partido político de Gaitán, ya que, o sea, esto deslegitimó ya el partido conservador, obviamente, pues ya todo el pueblo estaba inconforme con esta respuesta que dio el gobierno conservador. Y bueno, sí, más que todo eso, Gaitán tomó en parte esto como propaganda para su candidatura. No, y así mismo, de todas formas, el pueblo estaba muy inconforme con la hegemonía conservadora que ya tenía bastante tiempo en el poder, pues como la misma Sí, claro, palabra y lo no, dice. además esa persecución que tenían los conservadores hacia los liberales, esa guerra de los 1000 días que logramos mencionar, ya la gente estaba muy inconforme con ese conflicto, intervención conservadora, de buscar todo por la guerra, por medio de las armas. Bueno, y pues los liberales tampoco es que hayan sido la gran alternativa, ni mucho menos la gran solución a esta problemática, porque podemos ver que en gobiernos siguientes, como el de la Llanera, pues la problemática siguió. De cierto modo, también vendió muchos intereses políticos de Colombia a Estados Unidos y vendió un poco el país a los americanos. Entonces, de todas formas, siento que todo este estallido de violencia y toda esta ola que se vio después, que culminó con el Bogotazo y que después del Bogotazo vino más violencia, pues de cierto modo los afectados siempre ha sido el pueblo. Y si nos ponemos a ver, el departamento del Magdalena del 2020 no es muy distinto al de 1928. Sí, antes de este boom, esta bonanza de la agricultura en el Magdalena, ya antes se vivía unas condiciones precarias y ya después de que la multinacional dejó sus desastres, todo, o sea, intervino y lo que hizo fue, en vez de mejorar la situación, vino a empeorarla, puesto que no hubo un cambio, o sea, el cambio fue algo muy efímero. Ahora mismo el Magdalena sigue estando como lo era antes, o sea, sigue en pobreza extrema, la gente solo vive, no con ayudas del gobierno, o sea, están olvidados, aislados de toda sociedad, viven de su propia autosuficiencia, de la pesca, de la agricultura, como ya vivían sus antepasados.
¿no? Y es curioso que en estas zonas tan abandonadas por parte del Estado es que se forman las guerrillas, se forman los grupos paramilitares y muchos otros grupos armados más, y asimismo se forman masacres. Y por así decirlo, es como un cultivo perfecto para que todo esto suceda. Sí, están todos los ingredientes para que una masacre suceda y todo quede impune, porque la presencia del Estado es casi nula en departamentos como este y como muchos otros del país. Sí, hablando un poco de las guerrillas, tomando un dato histórico, se puede ver cómo en esta masacre se dan esos primeros movimientos comunistas o socialistas, creo que socialista es el término correcto. Se puede ver esa intervención por parte de, se cree, bueno, se tienen eh, veredictos de que hubo intervención por parte de bolcheviques de la Unión Soviética y bueno, como todos sabemos, para aquella época era un peligro para el sistema capitalista, parte imperialista de los Estados Unidos, era un gran peligro y bueno, la United Fruit Company en otros países donde hizo sus desastres, como fue en Honduras, Costa Rica, cogió como excusa para tener poderío militar por parte de Estados Unidos, viendo como excusa de que es que el movimiento sindicalista no solamente se dio aquí en Colombia, en todo se vio, en todos estos países de Centroamérica se dio la misma inconformidad y todo lo relacionado con protesta era asociado con comunismo, izquierda, socialismo, cuando es derecho de todo ser humano unas condiciones de vida buenas, ya que, o sea, eran explotados, tenían unas condiciones pésimas para trabajar, no había hospitales, no había esa solidaridad al trabajador, no se veían como personas, sino como máquinas de hacer y deshacer. Claro, y asimismo el tú querer una mejor condición o el tú querer prestaciones y garantías, eso no te hace ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, eso va ajeno a un partido político, porque aquí no vamos defendiendo un ideal político, aquí estamos defendiendo es la dignidad del ser humano. Exactamente, eso, nada más se pide es unas condiciones buenas de trabajo y creo que eso no es para mucho pedir ya. Siguiendo ya con lo de los movimientos comunistas, esto es una de las consecuencias que esto trajo parte de la masacre, la intervención de Estados Unidos en este territorio y fue una de las causantes de estos movimientos de guerrillas en respuesta a las inconformidades que se tenían frente al gobierno, las masacres que se daban, la poca autoridad que tenía el gobierno frente a estos territorios donde se vivía la violencia. Y es curioso porque actualmente en 2020 hay zonas del país donde la población le hace más caso a los grupos subversivos que al mismo gobierno, porque la presencia del gobierno es nula. Exactamente, o sea, la historia sigue como antes, hay lugares en los que se viven las mismas condiciones que la ciénaga de comienzos del siglo XX. Sí, no, y la cuestión aquí es que si nosotros comparamos estos departamentos en los años 20 y en el 2020, ya son prácticamente 100 años, pues nos damos cuenta que todo sigue igual, que la historia se ha repetido, que las masacres siguen todavía, que todavía sigue la explotación hacia los trabajadores, todavía hay pobreza extrema y sobre todo todavía hay abandono por parte del Estado. O sea, el Estado ha sido ausente hace un siglo y sigue siendo ausente ahora. Entonces es una cosa muy curiosa porque la historia siempre se va a repetir si de cierto modo nunca hay un cambio. Y es que Colombia está adaptada a no querer aceptar la historia, tanto es como parte del centro de la memoria histórica con este nuevo director que ha tenido, que no quiere aceptar la historia. Y como bien sabemos, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Claro, y es por esto mismo que hemos decidido lanzar este proyecto del podcast, porque queremos revivir un poco la memoria, más que todo para los jóvenes y para cualquier persona que quiera escucharnos, porque nuestro propósito aquí es divulgar el conocimiento, es empapar a todos de un poco de la historia de Colombia, y no solamente vamos a hablar de temas históricos, vamos a hablar de muchos otros temas más, y pues de esta manera quiero, por así decirlo, despedir el podcast y agradecer mucho tanto a mi compañero Pimienta como a Jorge Medina, que es el que está en postproducción. Y pues bueno, Daniel, no sé si quieres decir algo más para despedir el podcast. No, pues claro, les agradecemos mucho por su tiempo, por escuchar este proyecto que estamos iniciando.
Sabe que cualquier sugerencia nos las pueden hacer, cualquier comentario, claro, con todo el respeto, por favor. Y bueno, o sea, sí, como bien mencionaste, Montaño, aquí vamos a intentar tratar con temas más que todo sociales, históricos, sociológicos y un tanto filosóficos, si es posible, dentro de las capacidades que tengamos frente a estos temas. Y bueno, pues sin nada más que decir, pues les agradecemos mucho la escucha, les agradecemos mucho su tiempo y pues nos veremos en siguientes podcasts.